Durante décadas, Elisabeth Elliot ha influido en muchas personas a través de sus libros, sus enseñanzas y su fe valiente. Ella comparte con nosotros lo que ha aprendido como hija, esposa, madre y misionera en este programa de radio Camino al Gozo. Unámonos a Elisabeth mientras nos anima, una vez más, a vivir la vida al máximo como discípulos de Jesucristo. Eres amado con amor eterno, eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Esta es tu amiga Elisabeth Elliot, completando mis reflexiones misioneras. Te estuve leyendo bastante de las cartas de mi querida amiga Van, que trabajó en África. En realidad, ella se llamaba Eleanor Van de Voort, pero la llamábamos Van. Ahora tengo otra historia misionera de África. Esta vez es sobre una mujer llamada Florencia Alsor. Ella trabajó en Uganda. Fue hace bastante tiempo. La pusieron a cargo de un internado de niñas que solo hablaban el idioma de esa zona llamado Luganda. Florencia no hablaba Luganda, pero tuvo que aprenderlo. 7 jóvenes misioneros habían sido enviados a Uganda en años anteriores, pero ninguno se había quedado. El problema no solo era el idioma o el clima, sino también el temperamento de la misionera más veterana que había luchado heroicamente, pero a un costo considerable para ella misma y para cualquiera que intentara vivir con ella. La batalla crucial de la vida de Florencia, que se libró y ganó durante los años siguientes, se relata mejor con sus propias palabras, escritas en una carta a sus amigos íntimos. Ella decía lo siguiente: «Necesito tanto a Dios aquí. Todo es tan difícil. Hay tanta maldad en todo. No dejo de recordarme a mí misma que estoy aquí por Cristo, y que todas las cosas salvajes y miserables, así como las santas y tranquilas, deben latir a través de mí si es que voy a ser utilizada en algo. Doy gracias a Dios por estar aquí y porque no es fácil. Siempre quise esto». Eso me recuerda a Hechos 14:22, donde Pablo dice: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Bueno, Florencia era una educadora nata, en el verdadero sentido de la palabra. En los pocos años que estuvo en Uganda, llevó la escuela a un punto que fue descrito como de primera categoría. Sin embargo, por debajo del duro pero gratificante trabajo en esa escuela, Florencia era consciente todo el tiempo de un fallo básico. Un fallo en las relaciones personales que debilitaba todo lo que se estaba enseñando. «Mi colega es querida en algunos aspectos», escribió, «pero lo cierto es que Uganda es un lugar sin esperanza. Mi colega ha aguantado mucho. Resulta que no le afectó a la salud, pero le ha hecho mucho daño a sus nervios. A veces no habla, pasa 2 o 3 días así. Ahora mismo lleva varios días sin una palabra ni una sonrisa. Estoy segura de que no es lo correcto dejarla así». Estamos en Camino al Gozo, continuando con experiencias misioneras, algunas muy buenas, otras muy desafiantes. Y esta era una de ellas. Florencia estaba casi desesperada. Ella era plenamente consciente de que el ambiente no era el adecuado. Las palabras sobre el amor y el poder de Cristo sonaban huecas muchas veces. Florencia había llegado a la crisis de su vida. Lo que siguió se cuenta con sus propias palabras. Ella dice: «Un día la anciana matrona africana vino a verme cuando estaba sentada en el jardín y lloraba mucho. Se sentó a mis pies y al cabo de un rato me dijo: «Llevo 15 años en esta estación y los he visto salir a todos diciendo que nos han traído un Salvador,
pero nunca he visto esta situación salvada todavía. Me hizo recapacitar de golpe. Yo misma era el problema. Conocía lo suficiente a Jesucristo como para saber que no solo a los amigos, sino a los que no se mostraban así, era a quien había que amar antes de poder llamarme su seguidora. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Debes amar a tu enemigo. Oré con gran ignorancia en cuanto a lo que podía ser ese mismo amor en mí. Oré como nunca había orado antes en mi vida por esa única cosa. Poco a poco las cosas se enderezaron. Mientras que antes ella iba por ahí alterando a todo el mundo con largos, profundos y terribles estados de ánimo, y yo iba a mi escuela deprimida y sin vida, ambas encontramos la manera de iluminarnos mutuamente. Ella tenía una gran generosidad y yo debía ser una carga cruel para ella, agotada como estaba. Pero vi que a medida que nos uníamos en nuestra relación, todo el carácter del trabajo de la estación iba cambiando. Los niños lo sintieron y empezaron a compartirlo y a hacer pequeñas cosas valientes y desinteresadas que nunca antes habían hecho. Durante todo un año, Florencia leyó todos los días 1 Corintios 13, que describe el tipo de amor que Dios nos ordena. Aunque rara vez volvió a hablar de esta experiencia, su enseñanza posterior a los estudiantes misioneros se basó en ella. En una charla pronunciada en vísperas de su última enfermedad, la dura verdad está en cada frase. Amar a un ser humano significa aceptarlo, amarlo tal como es. Si esperas a que se haya librado de sus defectos o que sea diferente, solo amas una idea. Es como es ahora. Solo puedo amar a una persona aceptándola tal como es. Debo aceptar el dolor de verle con esperanza y expectación. Hasta el final de su vida, Florencia aceptó el dolor de ver con esperanza, aunque sufriendo y frustrándose y decepcionándose a menudo, pero sin negar nunca su creencia central de que estamos hechos para amar, así como las estrellas están hechas para brillar. Cuando Florencia regresó con un permiso especial a Inglaterra, al final de 4 años agotadores, le descubrieron una grave enfermedad pulmonar. Después de haber perdido a su madre y a su querido hermano a causa de la tuberculosis, lo sintió como una sentencia de muerte. Pero ella tenía una fe fuerte que la mantuvo hasta el final. En el proceso rechazó una operación que le habría supuesto vivir con un solo pulmón. En una de sus últimas conferencias se refirió a esta experiencia. La fe no es algo fácil de conseguir. Eres afortunado si has estado lo suficientemente enfermo como para pensar que solo la fe te salvará. Entonces tienes que tenerla cuando tu cuerpo te dice lo contrario. Puedes engañarte a ti mismo sobre el alma, pero no sobre el cuerpo. Debes creer que Dios es más fuerte que el enemigo y que te ha mirado a ti, su creación, y ha dicho, es muy bueno. Bien, el artículo continúa diciendo que Florencia Alsor provocó una revolución silenciosa en todo el concepto de formación misionera. Esto se debió en parte a que aportó una mentalidad totalmente nueva a la situación. Nunca había recibido formación misionera, no le interesaban las controversias eclesiásticas ni los partidos. Su cristianismo se basaba más en su experiencia personal que en influencias familiares. No tenía calificaciones académicas para el puesto, solo una inteligencia rápida y penetrante, una amplia lectura y una comprensión natural de lo esencial en cada situación dada. Por encima de todo, había aprendido en una dura escuela el significado de esas 3 palabras, tan a menudo utilizadas en una forma muy vacía en la enseñanza cristiana: fe, esperanza y amor. Armada con estas cualidades, no siempre disponibles para una formadora de misioneros, se lanzó a su nuevo trabajo con una devoción absoluta a Cristo. Su primer objetivo era desarrollar en sus alumnos una experiencia real de cómo unir la fe y la acción.
Me encanta, porque cada vez que hablo en camino al gozo, intento de alguna manera alertar sobre la necesidad de una armonía entre tu creencia y tu acción, entre lo que dices y lo que haces. Las verdades que conocemos y enseñamos deben probarse con el pulso, dijo ella. Las palabras piadosas en la capilla, seguidas de actitudes complacientes o despectivas, se enfrentarían muy pronto en rápido desafío. Los sentimientos elevados sobre la belleza se enfrentaban a los estándares descuidados del trabajo práctico. Nuevas percepciones de las grandes verdades cristianas surgían de la discusión de algún pequeño argumento aparente o de la ruptura de la vida común. Precisamente por las posibilidades que Florencia veía en las jóvenes que entraban en formación, era capaz de enfrentarse frontalmente no solo a sus propias debilidades, sino a lo que ella consideraba los fracasos sin rostro del campo misionero. Los fracasos entre los misioneros, dijo, son los que han perdido el impulso vital, la vida del espíritu, porque nunca han superado sus propios problemas espirituales, personales y sociales. Esto puede deberse al hecho de que no eran el tipo adecuado de misioneros o que eran personas cuya vida espiritual era irreal. O tal vez puede deberse a que se han encontrado atrapados en el engranaje de la rutina mecánica de un exceso de trabajo y se han quedado exhaustos e incapaces de enfrentarse a sus problemas. Terminan poniendo casi toda su vitalidad en el trabajo. Pero la labor implica más que una visión brillante de éxito en tu trabajo. Lleva el significado de paciencia, de longanimidad y de la profundización de gentilezas. Si me has estado escuchando durante mucho tiempo, espero que haya habido al menos algún pequeño progreso en estas virtudes, porque no estás escuchando a una mujer que tiene eso naturalmente en absoluto. Debemos desarrollar paciencia, longanimidad y misericordia. Cualquier cambio profundo en una persona necesita tiempo. Tenemos que llegar al final de nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, te pertenezco a ti, no a mí mismo. Renuncio a mi derecho a mí mismo. Tomaré la cruz y te seguiré. ¿Estás dispuesta